Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos al lunes 3 de febrero, en esta cuarta semana del tiempo ordinario. Y para hoy recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a estos grandes santos, a San Blas, obispo y mártir, y a San Óscar, obispo. También el día de hoy, en la hermana República de Honduras, se celebra a Nuestra Señora de Suyapa, patrona de aquel hermano país. Bueno, qué importante es escuchar lo que se nos presenta para el santo del día. San Blas, obispo de Sebaste de Armenia, es un personaje bastante incierto desde el punto de vista histórico, pero todavía goza de mucha popularidad por un milagro que se le atribuye y que ha perpetuado la conocida bendición contra el mal de la garganta. En efecto, se conoce en su pasio que mientras llevaban al santo al martirio, una mujer se abrió paso entre la muchedumbre y colocó a los pies del santo obispo a su hijito, que estaba muriendo sofocado por una espina de pescado que se le había atravesado en la garganta. San Blas puso sus manos sobre la cabeza del niño y permaneció en oración. Un instante después, el niño estaba completamente sano. Este episodio lo hizo famoso como taumaturgo en el transcurso de los siglos y sobre todo para la curación de las enfermedades de la garganta. Gracias a esta tradición, el nuevo calendario litúrgico ha conservado en este día la memoria del santo, aunque se trate de un personaje históricamente incierto. San Blas fue obispo de Sebaste a comienzos del siglo IV y sufrió la persecución de Licinio, el colega del emperador Constantino. Puede pues considerarse como uno de los últimos mártires cristianos de esa época. Era el año 316. Parece que San Blas, siguiendo la advertencia del Evangelio, huyó de la persecución y se refugió en una gruta. La leyenda, como de costumbre, abunda en particulares amenos y nos presenta al anciano obispo rodeado de animales salvajes que lo visitan y le llevan alimento. Pero como los cazadores van detrás de estos animales, el santo fue descubierto y llevado amarrado como un malhechor a la cárcel de la ciudad. A pesar de los prodigios que el santo hacía en la cárcel, lo llevaron a juicio y como no quiso renegar de Cristo y sacrificar a los ídolos, fue condenado al martirio. Primero lo torturaron y después le cortaron la cabeza con una espada. En este día el nuevo calendario recuerda a otro santo obispo, San Óscar o Ansgario, que vivió en el siglo IX y a quien se considera el apóstol del norte de Europa. Fue monje benedictino en Corbie. Después de la conversión de Harald, rey de Dinamarca, se trasladó en el año 826 a Dinamarca y Suecia para predicar allí el Evangelio. Fue el primer obispo de Hamburgo y arzobispo delegado para la Escandinavia. A su acción misionera se debió la conversión del rey de Suecia, Olaf. El santo murió el 3 de febrero del año 865. Su vida no fue larga, pero sí intensamente vivida al servicio del Evangelio. Pidamos pues la poderosa intercesión de estos grandes santos, San Blas, obispo y mártir, y San Óscar, obispo. Y para hoy tomamos los textos bíblicos del día de la feria. Pues también se celebra a Nuestra Señora de Suyapa, pero son textos apartes y específicos para esa solemnidad propios de ella. Hoy pues tomamos los textos de la feria, del día ferial, de esta cuarta semana del tiempo ordinario, tomado el texto de San Marcos capítulo 5 versículos del 1 al 20. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genezaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo?
te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿cómo te llamas? Le respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Regularmente se ha relacionado la fiesta de Candelaria. Ayer celebrábamos precisamente esta fiesta de la presentación del Señor en el templo, ¿sí? Frente a Simeón y Ana, llevado por sus padres, la Virgen María y San José. Y se le llama impropiamente pues la Virgen de la Candelaria, ¿verdad? Es la purificación de Nuestra Señora, en otras palabras. Recordamos esto en el cuarto misterio gozoso del Santo Rosario. Bueno, y normalmente asociamos Candelaria a San Blas porque están unidos. Hoy que recordamos a San Blas, este gran santo obispo que, como sabemos y lo dice ahí la explicación de esta tradición biográfica, pues rescató a un niño que se estaba ahogando con una espina de pescado. Por eso en este día se bendicen las gargantas, es decir, el sacerdote bendice 2 velas que coloca en forma de cruz y que pues se hace la fila al final de la misa o después de la homilía para pasar a colocarse esas velas en la garganta. Y así el Señor bendecirá nuestras gargantas, sobre todo aquellos que están pasando momentos muy duros o han tenido alguna enfermedad. También, qué importante es saber que hoy el texto bíblico nos coloca en esa escena de cómo Jesús llega a Gerasa. Gerasa está a orillas del mar de Galilea, o también por eso se le llama el lago de Genezaret por Gerasa. Gerasa es una tierra pagana, sí, y Jesús encuentra precisamente a un endemoniado. Así es, va corriendo desde el cementerio, es decir, en el contexto del cementerio. Vean ustedes qué interesante, el cementerio supone muerte, deceso, supone el mundo de los difuntos, y pues de ahí surge este hombre. Este hombre está muerto en vida, lo que significa. Cuando un espíritu posee a aquella persona es un muerto en vida. ¿Qué hace Jesús? Expulsa al demonio y aquel hombre resucita. Aquel hombre regresa en sí. Aquel hombre de nuevo vuelve a la vida. Tiene otra oportunidad. Es lo que hace el Señor. Y el Señor quiere seguir expulsando demonios. No necesariamente porque estemos endemoniados de forma rigurosa, sino porque hay males, hay pecados que vienen de un enemigo, que vienen del enemigo mortal del alma, que es el demonio. Y el demonio lamentablemente tiene sus secuaces, tiene a otros demonios que pone detrás de cada pecado, sobre todo si es un pecado grave. Por eso pidámosle al Señor que nos libere, que nos resucite también, al igual que aquel hombre. ¿Y qué le pide el demonio? Permite que vayamos a meternos a la piara de cerdos, que eran unos 2000 que se precipitan por el acantilado y se ahogan en el mar. Aquellos hombres del lugar se asustan, les da miedo y le piden a Jesús que se retire. ¿Cómo es posible que una gente que vea que un hombre, un hijo de Dios, fue rescatado de las garras de Satanás y no se alegren, sino que se sorprendan, tengan miedo y le pidan a aquel que libera que se vaya? Es lo que provoca precisamente esta escena, como aquellos rechazan a Jesús. Hay personas que pueden abrirle
abrirle los brazos a Dios y el corazón, como hay gente que va a tener un corazón cerrado, que no va a querer a Dios en su vida. Y bueno, pues no te angusties por personas que actúen de esa manera. Oremos por ellas y sigamos siendo luz para sus vidas. Por eso también hoy nos damos cuenta que es un pueblo pagano porque cuidaban cerdos, lo que no podía hacer y era impensable hacer en el mundo judío, porque el cerdo era considerado uno de los animales paganos, por lo tanto estaba excluido de su menú alimenticio. Bueno, hoy pidámosle al Señor que Él esté con nosotros, se embarque con nosotros, que nos permita seguirle. No permite que aquel joven que ha sido despojado de los demonios lo siga, sino que Jesús le da otra misión, la misión de anunciar en su propia casa que Dios está vivo. Pidámosle al Señor que también nosotros descubramos qué misión tiene para nuestras vidas y la podamos poner por obra. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.